Got the club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard. Antes de dar inicio a este conversatorio, quiero presentarles a nuestro moderador, el doctor Román Castro Miranda. Estudió su formación inicial en la licenciatura en Educación Primaria en esta Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen, y es licenciado en Pedagogía por parte de la Universidad Veracruzana. Tiene estudios de maestría en Desarrollo de la Educación Básica por la Universidad Iberoamericana Golfo Centro, 1996-1998, y es doctor en Educación por el Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica, 2013-2015. Es perfil PRODEP 2015-2017. Se ha desempeñado como profesor en medio rural y urbano de distintas instituciones de educación primaria y educación especial. Ha fungido como asesor técnico pedagógico en la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Educación Popular, jefaturas de sector y diversas zonas escolares de educación básica del estado de Veracruz. Cuenta además con diversas publicaciones en foros, seminarios, talleres y congresos nacionales e internacionales, analizando diversas temáticas educativas como gestión escolar, escuelas multigrado, calidad y evaluación educativas, diseño curricular, estudios sobre igualdad sustantiva, diversidad cultural y educación multigrado, entre otros temas de actualidad. Es autor de diversos artículos especializados y actualmente está adscrito como catedrático de tiempo completo en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, desempeñándose en diversos cursos de las áreas de investigación, escuelas multigrado, evaluación y planeación educativa, además de tutor y asesor de diversas tesis. Doctor Román, bienvenido y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Una disculpa por los tiempos. Agradezco la invitación para moderar esta actividad y me da mucho gusto ver caras de hace muchos años que ya hemos coincidido en este tipo de foros y actividades. Antes de dar inicio a este conversatorio, también voy a presentar primero a estos tres panelistas que nos honran con la presencia y, bueno, posteriormente daré un poco la explicación de la dinámica para poder conversar. Les recuerdo que ahora los esfuerzos intelectuales se han centrado precisamente en esto, en compartir de manera horizontal, de manera paralela, conversar sobre este tipo de acciones, que en este caso, este primer foro de ciencia, será en ese sentido. Entonces, conversar tiene que ver precisamente con eso, con un diálogo, con la interacción, con saber qué piensan. En este terreno de promover la didáctica de la ciencia, nos hemos dado cuenta que tenemos todavía un poco la idea equivocada respecto a ver a doctores Memelovskis en las aulas, y parece que tenemos que desmitificar esa parte. Hablar de ciencia y trabajar la ciencia también se ha trasladado un poco a lo que es, pues, como ciertos asegúnes de gente que, como ya lo dijo el doctor hace un momento, eran, pues bueno, de aquellos que tienen sus postdoctorados. Entonces, o de aquellos que hablan de la palabrería y del discurso de la ciencia, pero trabajando en otro terreno. Entonces, hoy precisamente nuestros invitados es gente que está en las aulas, trabajando y haciendo ciencia, y eso es lo que hoy nos engalana en este primer foro. Bueno, voy a presentar, primero está con nosotros la maestra María del Carmen Martínez Silva. Ella, bueno, también es egresada de esta escuela normal, salió en educación preescolar, tiene maestría en formación de profesores de educación básica en la UPB, tiene especialidad en estudios de docencia también en la UPB y, bueno, se ha desempeñado en el Jardín de Niños. Ella coordina un programa de ciencia aquí en el Jardín Experimental, ha sido coordinadora académica de la Normal en el Centro Educativo Siglo XXI, ha sido responsable del área de investigación e innovación también allá en el Siglo XXI y
Bueno, ya tiene experiencia en publicaciones también en esta revista Cero en Conducta, una experiencia con niños de preescolar, y también en la revista Kinesis, donde aborda los docentes del Centro Educativo Siglo XXI, un acercamiento a la diversidad en la práctica educativa. Bienvenida, maestra. Le damos un fuerte aplauso. Bien, la licenciada Carolina Colunga Jiménez hoy nos acompaña. Ella se trasladó del CREN de Tuxpan, el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Ella es licenciada en Educación Media, estudió en la Manuel Suárez Trujillo, es maestra de Ciencias de la Comunicación y la Educación por la Universidad de las Naciones y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de las Naciones también. Cuenta con 10 diplomados en diferentes áreas y una certificación en competencia laboral, alfabetización digital. También está adscrita en la escuela, en el CREN de Tuxpan, como catedrática de este CREN, allá en los niveles de maestría y doctorado. Muy bien, se ha desempeñado como docente de educación primaria, preescolar y media superior, también como directora, comisionada y asesora técnica. Ha sido diseñadora y coordinadora de talleres sobre diversos temas dirigidos a docentes de educación normal y de educación básica, así como a estudiantes normalistas de las licenciaturas en educación primaria, preescolar y especial. Es perfil PRODEP 2015-2018 y bueno, también ha coordinado algunos cursos de ciencias naturales en primaria. A partir del 2017 forma parte del equipo de reflexión nacional convocado por actualización. Y bueno, quiero decirles que en el marco de este trabajo es responsable en el CREM de la aplicación del proyecto de evaluación de los conocimientos pedagógicos, tecnológicos y disciplinarios en la ciencia, que da pauta precisamente a actividades de ciencia que hoy estamos concretando. Bienvenida y muchas gracias también. Bueno, pues también el doctor Oscar Manuel Ceballos Lozano. Estoy solamente haciendo una breve síntesis de la síntesis porque ellos tienen una gran trayectoria en este trabajo. Doctor Oscar es de formación inicial biólogo, es egresado de la UB, con maestría en Administración y Gestión de Instituciones Educativas de la Universidad Cristóbal Colón y tiene doctorado en Educación por parte de la Universidad IBES en convenio con la Universidad de Cienfuegos, Cuba. Cuenta con una experiencia de más de 29 años frente a grupo en distintos niveles educativos y bueno, pues es catedrático desde el año 2000 en la Normal Superior, en donde ha impartido diversas asignaturas, ha sido también asesor ya en séptimo y octavo semestres de especialidades como biología, telesecundaria y química. Ha participado en diferentes eventos académicos y también ha tenido cargos administrativos, ya como coordinador académico en la Escuela Secundaria Morelos, director en la Escuela Normal Superior Veracruzana, doctor Manuel Suárez Trujillo, y bueno, últimamente se encuentra desempeñando el cargo de coordinador académico de la Subsecretaría de Educación Básica en el estado de Veracruz, donde le da seguimiento precisamente a estos programas del nuevo modelo educativo 2018. Se autodescribe como un docente que forma, que fomenta entre sus alumnos la pasión por la enseñanza de calidad, que a su vez motive el gusto por aprender. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Va a girar este conversatorio en torno a 3 preguntas sustantivas que queremos de antemano pues agradecerles su experiencia vertida en este trabajo. Procurando que no se haga tedioso, vamos a dar inicio a una pregunta donde tendrán oportunidad de participar pues entre 5 y máximo 10 minutos cada uno de los integrantes. Y bueno, cuando veamos que se acerca este tiempo, les presentaré una tarjeta amarilla y cuando estén muy cerca para terminar su participación y no cortar las ideas, les presentaré una tarjeta roja en donde ustedes, quienes traigan alguna diapositiva, pues pueden apoyarse en su comentario y en su experiencia para este efecto. Me parece que lo más importante es que también al término de esta participación ustedes pudieran también hacer alguna contribución y de eso se trata, de conversar, de sentirnos cerca de ello y saber de qué se trata. No sé si tengamos por ahí, Brian, la primera pregunta y bueno, pues me gustaría empezar también por las damas.
para respetar esta cuestión de género y ya saben, después ya no habrá. Ok, así que bueno, me parece que muy interesante en este marco de lo que el estudiantado de las escuelas normales están abordando es que el enfoque y la metodología de las ciencias sigue siendo una asignatura pendiente. Estamos trabajando mucho en ello y de repente en nada. Entonces, mi primera pregunta para quien guste es ¿por qué hablar de ciencia desde la formación inicial docente? Quien guste, por favor. Acá está el otro, mire maestra. Gracias. Sí, es muy amplia la pregunta, pero bueno, quizá desde su experiencia, de sus referentes. Doctora Carolina, ¿por qué hablar de ciencia desde la formación inicial? Yo creo que es necesario empezar a pensar en la ciencia como un asunto que nos compete a todos. De pronto Carl Sagan decía, la ciencia es algo que está en todos lados y la tecnología es algo a lo que todos nos incumbe. Sin embargo, todos sabemos muy poco de ciencia y de tecnología y eso constituye una fórmula para el desastre. Y yo creo que esto es así. De pronto creemos saber mucho de ciencia y realmente no sabemos tanto, y si estamos empeñados en seguir en ese asunto de no investigar más y de no saber más sobre la ciencia, pues de pronto ¿a dónde vamos a ir? Hay muchas cosas para las cuales no tenemos explicación, jamás la hemos tenido, pero también jamás nos ha interesado encontrar una explicación. Y bueno, yo creo que en términos de lo que pasa en el mundo, tendríamos que pensar que nos debe interesar ciencia y que debemos pensar en enseñar ciencia en las escuelas normales por los números que tenemos. De pronto podemos ver, por ejemplo, lo que ocurre con nuestro país en relación con otros países y esto realmente es como trágico. Si pensamos, por ejemplo, qué nivel ocupamos en relación con el que ocupa otros países de la OCDE, por ejemplo, en las pruebas PISA, pues ahí tenemos un referente realmente muy interesante, ¿no? Estamos en un lugar posicionado, dice por ahí, mucho más abajo de la media de los países. Entonces, si los puntos son 501, como ustedes pueden ver ahí, pues de pronto nosotros estamos en 416 puntos, es decir, estamos muy por debajo de la media internacional. Pero eso no solo ocurre si nos comparamos con lo que pasa en otros países. De pronto también es importante pensarnos hacia adentro. Y este recuadro, por ejemplo, nos muestra en qué parámetros estamos comparados con nosotros mismos. El recuadro rojo, por ejemplo, como ustedes pueden ver, nos dice cómo estamos por la cuestión insuficiente, es decir, nuestros estudiantes de menos de 15 años están colocados ahí en ese rubro muy grande que es de 47%, pero después tenemos un mínimo que está en 34% y luego solo un pequeño porcentaje de 15.1% que está en nivel satisfactorio. Mucho más pequeño aún es el espacio que tenemos para el sobresaliente, que es de 2.5. Entonces, en este comparativo internacional con la OCDE, pues nos damos cuenta que de pronto no estamos tan bien, pero ¿qué está pasando dentro del país también? Hay un gran número de estudiantes que no tienen los niveles satisfactorios en enseñanza de la ciencia. Y explicaciones para eso, pues yo creo que tenemos muchísimas. ¿Qué ocurre? Pues de pronto que la asignatura de ciencias naturales se ha considerado como residual, como algo que no es tan importante como las materias instrumentales que consideramos son español y matemáticas, ¿no? La historia, la geografía junto con las ciencias, pues de pronto son asignaturas residuales, es decir, si nos sobra un poquito de tiempo, pues de pronto las atendemos. Con enlace, pues se evaluaba de pronto un poco las ciencias naturales, pero lo que pasa con Planea ya no es eso. Planea no está evaluando qué pasa con ciencias. Y entonces eso hace que los profesores se pongan más interesados en evaluar matemáticas, en evaluar español, que lo que tiene que ver con la categoría de ciencias. Esto, por ejemplo, este gráfico realmente es como muy triste porque nos dice que 30 personas por cada 1000 están relacionadas con tareas científicas. Y eso lo podemos explicar de muchas maneras, ¿no? Hay un porcentaje ahí muy pequeño de personas que están interesadas en estudiar ciencia. Rui Pérez Tamayo dice, por ejemplo, que hay muchos mitos alrededor de la ciencia. Entonces gana más un cantante, por ejemplo, estaba viendo la semana pasada,
que asaltaron la casa de Shakira, y entonces la casa de Shakira es enorme, algo que no puede darse lujo a un científico, yo creo, ¿no? Entonces, Shakira y Piqué son figuras públicas, pero tienen una mansión que no podría tener un científico. Entonces, de pronto, esas desigualdades que hay en torno a la ciencia, pues hace que a mucha gente no le preocupe. Los niños no sueñan con ser científicos, sueñan con ser futbolistas, sueñan con ser cantantes, con ser actores, pero a nadie le hace creer, le hace soñar con poder ser un científico, ¿no? Ahorita ya es más triste. En una escuela primaria hicimos una encuesta con los niños y le preguntamos qué quiere ser de grande. Y lo triste ya no es que nos dijeran cantantes, ya no es que nos dijeran actores o que nos dijeran como Luis Miguel. Los niños dicen quiero ser narco. Eso es mucho más triste aún, y esa es la realidad con la que estamos conviviendo a diario en nuestras escuelas primarias. Entonces, de pronto, ¿qué es lo que queremos y qué es lo que estamos haciendo? Necesitamos forzosamente que quienes van a estar a cargo de esas nuevas generaciones interesen a esos niños por la ciencia. ¿Cómo se puede interesar a otro por la ciencia? Pues simplemente es empezar consigo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestros estudiantes? Los que ahorita se están formando en nuestras aulas de las escuelas normales, pues vienen de una tradición añeja también, una tradición en donde los maestros que a ellos les dieron clase, pues tampoco les interesaba mucho la ciencia y tampoco utilizaban ni herramientas ni estrategias como lo más acorde a lo que esperaríamos para el trabajo con las ciencias naturales. Entonces, de pronto creo que hay muchas cosas que sumadas finalmente nos dan estas condiciones en las que estamos actualmente. Necesitamos emocionar a los niños en ciencias y necesitamos encontrar las herramientas más idóneas para eso. Y creo que nuestra mejor herramienta pues van a ser nuestros futuros docentes. Muchas gracias. No sé quién guste, doctor Oscar, maestra Mari Carmen. Esto solamente es una guía, ¿eh? No tenemos que ser tan explícitos quizá en la pregunta, pero me parece que, ¿por qué hablar de ciencia desde la formación inicial docente? Bueno, voy a seguir con el uso de la palabra. Como bien comentó Román, te puedo tutear, ¿verdad? Estamos conversando. Soy maestra de preescolar, tengo la fortuna de ser egresada de esta escuela y cumplir ya 16 años de servicio frente a grupo. Y ese trayecto me ha permitido vivir esta necesidad y este gusto por de verdad contagiar a los chicos de una forma de descubrir el mundo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué en la formación inicial? Obviamente coincido con que nos preocupan mucho los resultados de las evaluaciones externas, pero me quiero centrar en dos aspectos más. El primero es que si revisamos los resultados de INEGI, pues la población mexicana a lo que tiene acceso en nivel de educación es a la educación básica, ¿no? La mayoría de la población mexicana tiene el nivel de estudios de segundo de secundaria. Respecto a estos datos, creo que la educación básica tiene una fuerte responsabilidad en esta tarea, porque no todos tienen acceso a otro nivel educativo, ¿no? A nivel medio o a nivel superior, ya no qué decir de un programa de posgrado, un doctorado, donde se genera conocimiento. Por eso creo que el papel de educación básica sobre la formación de científicos o futuros científicos es ineludible. Y por otro lado, creo que pensando en transitar de una cultura de seguir recetas, de ir no a generar conocimiento, sino a aplicar lo que alguien más pensó, lo que alguien más descubrió, ir acompañando a nuestros alumnos es como responsabilidad del futuro docente, del docente que se forma en una escuela normal, para poder trabajar con los niños de manera que descubran que ellos pueden encontrar información hacia sus respuestas. Yo apelaría a estos otros dos argumentos porque me parece muy importante que ubicados en nuestra cultura mexicana de acostumbrados a que nos dicen qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en dónde lo vamos a hacer, y poco generamos y poco somos creativos y poco descubrimos y poco proponemos, y por eso las condiciones sociales, ¿verdad?, en las que nos encontramos
hoy en día tan alarmantes, bueno, yo creo que la ciencia o enseñar a los niños a hacer ciencia es una salida ante esta situación social que hoy tenemos. Entonces, por eso es muy importante trabajarlo desde la formación inicial, porque confiamos en que serán los egresados normalistas quienes promuevan esto con los alumnos de educación básica. Correcto, muchas gracias. Doctor Oscar, ¿por qué hablar de ciencia desde la formación inicial docente? Bien, me voy a referir un poco a lo que estaban comentando, y más que por qué inculcar la ciencia desde la formación, yo la pregunta que haría es, ¿cuándo matamos la actitud científica en el niño? El niño es científico por naturaleza, y no lo vamos a hablar literalmente como científico que tenga las bases para experimentar, pero tiene la curiosidad altamente desarrollada, tiene la inquietud, el interés, en sí, diríamos, habilidades como la observación que la traemos de una manera innata. Entonces, ¿en qué momento nosotros les matamos todo ese interés, toda esa curiosidad que traen? Yo no sé, lo he visto de manera gradual, conforme nos alejamos de la formación de inicial preescolar y conforme vamos hacia los niveles superiores de educación superior, se va perdiendo de manera muy, muy drástica, ¿no? Un niño en preescolar, si platicamos con él, nos lanza muchas preguntas y todo para él es descubrimiento. El niño de primaria cada vez empieza a hacer menos preguntas. En secundaria se queda callado, empieza a abstenerse de hacer preguntas. Y ya en licenciatura como que ya vamos bien adoctrinados, ¿no?, a escuchar a ver qué quieren que aprendamos. Entonces yo pienso que nosotros en la formación inicial sobre todo tenemos un campo abierto, tenemos la posibilidad de generar un pensamiento y una actitud científica en las personas. ¿Pero qué sucede? No lo sé, la respuesta no la tengo como tal. Yo creo que depende de cada maestro, depende de cada institución el resultado que se da, ¿sí? Lo que sí creo y lo veo necesario es que nosotros procuremos fomentar lo que es la disciplina, el campo científico, la experimentación desde edades tempranas, ¿sí? Eso no lo debemos dejar de hacer. Creo que el docente muchas veces se ve rebasado por los niños de preescolar con tantas preguntas y es cuando al parecer queremos silenciarlos, ¿no? Espérate, al rato te respondo, mira, ahorita estamos viendo otra cosa y lejos entonces de atraerlos hacia las ciencias, pues los empezamos a alejar. Entonces, desde mi punto de vista, el preescolar, el inicial, la primaria, son los momentos idóneos para enamorarlos y que sigan siendo científicos estos pequeñitos. Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Por qué? Es muy necesario. O sea, la sociedad requiere de la investigación, cada vez dependemos más de ella, lamentablemente. Nos alejamos más de la naturaleza y nos hacemos más dependientes de la tecnología, pero bueno, es una inercia que llevamos como sociedad y en ese sentido pues también tendríamos que empezar a educarlos para hacer ciencia, para hacer tecnología. Muchas gracias. Una de las grandes preguntas que hacemos aquí al estudiantado de las diferentes licenciaturas es insistir con la mirada, con los lentes que uno se pone para trabajar las ciencias. Y bueno, no solamente de cómo lo ves, sino también cómo lo trabajas. Y cómo trabajarlo implica metodológicamente hacer lo correcto para que cuando veas qué tipo de material, qué tipo de libros, qué tipo de recursos, qué tipo de dispositivos y qué tipo de actitud necesitas, es cuando no solo cambias las cosas de nombre, sino cambias la naturaleza de las cosas. Entonces, en este sentido va la segunda pregunta que me gustaría que conversáramos y tiene que ver con, desde su experiencia, cómo se está trabajando las ciencias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto?
no solo en las escuelas normales, en el quehacer educativo, en los niveles donde ustedes están, donde lo han visto como hacedores de docencia, de trabajo? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo estamos trabajándolo? Yo creo que no podríamos generalizar qué es lo que ocurre en las aulas, pero sí es como muy recurrente que lo que tradicionalmente se emplea, pues es como la memorización, la repetición, la lectura de textos. El maestro de primaria de pronto cree que como tiene un libro de texto, pues tiene que leerlo, ¿no? Los niños tienen que leer el libro de texto. Entonces es una práctica como muy recurrente, el sentir que tenemos que usar el libro de texto y que ese uso pues prácticamente es como de lectura. Esta situación pues nos lleva a cuestiones como repetición, como memorización, formulación de conceptos. El maestro dicta un concepto, el niño lo escribe, luego lo memoriza, luego lo repite, de pronto lo olvida. Esta memoria a corto plazo pues de pronto no nos funciona, no demasiado, nos quedamos con la de corto plazo y hay cosas que vamos olvidando. Entonces definitivamente creo que sí tendríamos que pensar que un gran número de docentes, y esto por lo que dicen nuestros estudiantes cuando van de práctica, pues la mayoría de ellos lo que está usando es eso, es el libro de texto, son los cuestionarios, la síntesis, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ir analizando? Pues necesitamos pensar, por ejemplo, que aparte de estas prácticas como recurrentes, pues sí hay esfuerzos importantes por parte de algunos docentes. El problema es que yo creo que son esfuerzos como desarticulados, son esfuerzos aislados, que de pronto no tienen un impacto mucho mayor. Yo no sé cuántos de ustedes, yo hago este análisis con mis alumnos normalistas y les pregunto, ¿qué recuerdas así de una clase que tú digas fue una excelente clase de ciencias naturales? Y la gran mayoría no tiene muy buenos recuerdos de sus clases de ciencias. Yo, por ejemplo, el único recuerdo que tengo agradable de mi clase de ciencias es cuando el maestro nos sacó un día como de excursión por ahí a la esquina de la escuela, ¿no? Que era un lugarcito como de área verde. Y es todo lo que yo recuerdo de ciencia. Lo demás era en el aula, lo demás no era experimento, lo demás no era discusión, lo demás era dictado, era copiar dibujitos, era colorear. Entonces, de pronto creo que este aprendizaje que tienen los estudiantes y que es lo que ellos recuerdan, es lo que van de pronto a poner en práctica también. Entonces sí necesitamos ir actualizando. A mí se me hace como una cuestión muy interesante el pensar que cuando los estudiantes llegan con nosotros a la escuela normal, damos por hecho que ya son creativos y damos por hecho que al llegar a primer semestre ya de entrada ya son como muy críticos, ya se les van a ocurrir ideas geniales para trabajar en el aula y eso no es cierto. O sea, no es algo que se da de facto. No es que ya eres normalista y así nos dicen, ¿no? Ya entraste a la normal, ¿ahora qué se te ocurre para trabajar tal contenido? Creo que es mucha responsabilidad de quienes estamos como formadores de formadores. Esto de que los maestros dicen, es que yo no estoy con niños de primaria, mis compañeros de la escuela normal dicen, es que yo no estoy con niños de primaria, yo no tengo por qué hacer cosas que se hacen en la primaria. Yo vengo aquí para discutir, para que ellos expliquen, para que ellos expongan, y eso no es cierto. ¿De dónde más, si no de nosotros, los formadores de formadores, los estudiantes van a generar ideas creativas? Si nos la pasamos leyendo y nos la pasamos haciendo lo mismo que sus profesores de educación primaria y de educación secundaria hicieron con ellos. Entonces creo que necesitamos ir creando ambientes distintos, necesitamos ir pensando que esos espacios que queremos que ellos creen en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, los tenemos que crear primero nosotros en las aulas. Entonces esto de discutir, de que ellos coloreen también en el aula, de que ellos pinten, y yo bueno, aprovecho y muestro esto, es comercial. Esta es una pintura que hizo uno de mis estudiantes. En clase eso es pintura de yema de huevo. Entonces, hacemos pintura de yema de huevo y trabajamos regiones naturales. ¿Cómo llegan, por ejemplo, un estudiante a crear una pintura como esta? Pues finalmente es mucho de arte. Obviamente yo me traje la más bonita, no crean que me traje como de las más feas, ¿no? Esta es de las más bonitas. Es una alumna que tiene habilidad para pintar, pero aprendió una técnica también, que es hacer pintura con cosas que normalmente no hacemos pintura, ¿no? Entonces, lo que queremos también es ir enseñando otras estrategias, es ir enseñando otras técnicas para que ellos vayan trabajando en la escuela primaria. Y si eso lo vamos haciendo, pues definitivamente como que vamos abriendo más posibilidades en ellos. Esto, por ejemplo,
que tengo acá, lo voy a presumir también, es de las más bonitas también, he de decirlo, es plastiforma y lo hacen con plastilina. Ese es un trabajo, de verdad, yo lo veo y es un trabajo de horas, muchísimas horas de trabajo. Pero trabajamos esta técnica en el aula. Cuando ellos aprenden a hacer cosas como esas en el aula, de pronto se dicen, ¿por qué no llevarlas a la escuela primaria? ¿Por qué no trabajar eso que mi maestro me enseñó acá? Cuando experimentamos con ellos, cuando hacemos cosas en el aula, les vamos dando idea y ellos de pronto dicen, eso que hizo el maestro conmigo, yo lo puedo hacer también con los niños en la primaria. Entonces creo que sí, nuestra misión como formadores es enseñar estrategias también, es ir creando espacios en los que ellos finalmente puedan ir creando, innovando. Tenemos que usar esto, pero también tenemos que usar recursos digitales. Mis estudiantes hacen juegos digitales interactivos, usamos una sesión para enseñar cómo se hacen juegos digitales, hacemos una sesión de práctica en el aula para enseñar a hacer cuentos digitales y después ellos los usan con sus estudiantes en las escuelas primarias. Jugamos con la pesca, jugamos con Jeopardy, jugamos 1000 cosas que después ellos pueden llevar a la escuela primaria. Entonces yo creo que esa es finalmente una de nuestras tareas como formadores. Si creemos que es simplemente llegar, sentarnos y descubrir cosas en ellos y que de pronto surja la necesidad de innovar en el aula, eso no va a ocurrir, o no va a ocurrir por lo menos en la mayor cantidad de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, pues en este tenor de compartir un poco la experiencia que hacemos desde nuestras trincheras, como bien decía la doctora que me antecede, no podemos generalizar lo que sucede en todas las aulas, ¿no? Aunque pasen situaciones recurrentes. Yo les voy a compartir una experiencia de trabajo del Jardín de Niños, anexo a esta escuela normal, en donde hemos desarrollado una metodología enfocada hacia el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes propicias para la ciencia, ¿sí? A esta estrategia de trabajo le hemos denominado el pasillo de la ciencia como estrategia global en donde nosotros estamos, les decía, en esta tríada de aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales, estamos ofreciéndoles a los niños la oportunidad de buscar las respuestas a sus preguntas, porque como bien decía el doctor, los niños en edad preescolar son científicos natos. Su curiosidad no se agota nunca. Y el único trabajo que estamos haciendo de entrada es como la sensibilidad para escuchar sus preguntas y la posibilidad de abrir oportunidades para que ellos puedan hacer este tejido de descubrimientos o de hallazgos que les permitan construir una respuesta. ¿Qué es lo que hacemos en este espacio educativo? Bueno, tenemos diseñadas 3 aulas que nos permiten el trabajo de consulta bibliográfica en la biblioteca escolar, un aula que podría entenderse como un laboratorio, que es un aula de observación directa o donde se realizan situaciones experimentales propicios para la edad de preescolar, y un aula tecnológica que fuimos beneficiados a través de un programa del COBE-ICIDET, ¿no? Esta aula tecnológica tiene conectividad a internet, tiene dispositivos electrónicos o iPads, computadora y pantalla para todos los chicos, ¿sí? A partir de una sesión a la semana en estos espacios, los niños tienen la oportunidad de encontrar en estos 3 espacios una oportunidad para acercarse a estas 3 fuentes de información, las experimentales, las bibliográficas y lo que encontramos a partir de la tecnología como recursos audiovisuales, que es en lo que regularmente los chicos recaen, buscando información. A partir de instalar estas actividades con los niños de manera cotidiana, surge un taller libre de ciencia en donde los niños son los que propician, preguntan o promueven algunos proyectos que pueden ser grupales, en pequeños grupos o de manera individual. Y bueno, vale a veces más una imagen que 1000 palabras.
les comparto algunas fotografías de lo que hacemos en estos espacios con los niños. Insisto, es un espacio privilegiado, ¿no? Porque tenemos el recurso, el espacio, pero sobre todo creo que las ganas de hacerlo. Porque podríamos tener un aula hermana en nuestra escuela cerrada con candado para que no se perdiera ningún iPad, ¿no? Este es un espacio abierto para los chicos, hay sesiones formales durante la semana a donde los chicos asisten y está un maestro responsable que los orienta, pero también hay momentos en el ciclo escolar donde está de puertas abiertas y el niño con su diario, porque se acostumbran a registrar sus hallazgos, van desarrollando habilidades para el registro, va a buscar la respuesta que está buscando. Sí. Ahí encuentra información, observamos, experimentamos, muchas veces son experimentos que no están en ningún recurso bibliográfico, sino que ellos generan, ¿no? ¿Cómo podría simular lo que pasa en un agujero negro? Y me decía una niña, maestra, ¿por qué no traemos un imán y una tela negra y con el imán jalamos todo lo que se mueva sobre la tela? Estos chicos de verdad movilizan mucho las habilidades de pensamiento, que va desde lo más básico, la observación, hasta la metacognición. Son capaces de decir qué están aprendiendo, para qué lo están aprendiendo y qué uso le pueden dar. Podemos llegar hasta esa meta, ¿sí? Una más. Este trabajo, les decía, es resultado de inicio de un colectivo docente muy comprometido que hemos buscado capacitarnos de algún modo con la información que nos hacía falta porque nos llegó una aula tecnológica sin saber qué cosa íbamos a hacer con ella, ¿no? Hemos tenido que hacer una reestructuración de horarios, funciones y espacios dentro de nuestra escuela, porque esto no se da por sentado por tener un recurso. Hemos avanzado mucho en el diseño de instrumentos para decir que esto funciona con elementos y fundamentos de que sí funciona, porque aquí tengo pruebas. Algo indispensable, les digo siempre, una oreja verde, refiriéndome a un texto de Mari Carmen Dietz que me encanta. Si nosotros no tenemos la sensibilidad para escuchar esas preguntas de nuestros chicos, lo demás no nos serviría de nada, ¿no? Necesitamos mucha sensibilidad como docentes para darles oportunidad y siempre tenemos como un lema de ante una pregunta, más preguntas, nunca una respuesta. Y esto, cambiar de enfoque culturalmente, a nosotros como docentes que tenemos la formación y el interés nos cuesta trabajo, porque culturalmente estamos acostumbrados a dar respuestas, no a hacer nuevas preguntas. Y un trabajo colegiado muy comprometido. Hay que dar muchas horas extras, hay que quedarse mucho tiempo para poder hacer estas planeaciones curriculares. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora que la maestra Mari Carmen precisamente me tuteaba, me hace recordar a lo que diría Paulo Freire con esta educación bancaria, lo que sucede en las aulas. El niño de preescolar no te pregunta, de manera natural te dice, maestro, ¿qué tiene usted ahí? ¿Es un moco? Te dice, oiga maestro, huele feo. Oiga maestro, hoy trae la misma camisa. Y te habla literalmente de tú. Pasa a primer año de primaria y sucede casi lo mismo. Pero en esta escolarización, ¿sabes? Tampoco creas que porque estás en telesecundaria o en otro ya no lo dicen. Ya no te lo dicen, pero por supuesto que lo dicen entre ellos. ¿Ok? Y entonces por allá de cuarto o quinto te empieza a hablar de usted y en sexto y en secundaria ni se diga. Entonces, esta escolarización sucede y tiene que ver mucho con el lenguaje de ciencia que se genera en la escuela, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no das oportunidad a que te tutee y mucho menos a generar ciencia y dar respuestas científicas. Entonces es muy curioso el lenguaje incluso corporal que tú manejas para dar apertura a la ciencia. Pero bueno, en este terreno, Óscar, te dejo la pregunta también, desde tu experiencia. Sí, gracias. Mi respuesta está centrada más en una experiencia como observador en escuelas telesecundarias o secundarias generales. Cuando la pregunta dice cómo se promueve la enseñanza de la ciencia, yo reflexiono más en el sentido del dilema que enfrenta el docente entre hacer lo que quiere hacer y hacer lo que dice el programa. Y ahí empieza el problema, ¿no? El problema empieza porque el docente, y lo voy a decir con sus palabras, a veces lo toma de pretexto.
es que no me puedo salir del programa porque los niños van a ser evaluados con relación a lo que tienen que aprender, lo que dice el programa. A veces es pretexto, pero a veces no. A veces en verdad el docente se ve obligado a entrar a una rutina de trabajo donde pueda alcanzar, entre comillas, un objetivo, aunque éste sea relativo, porque lo alcanza, pero no desde el interior de la persona, no por convencimiento, lo alcanza por la memorización, por la repetición, por el estar ahí incidiendo y fastidiando a los niños, ¿no? Entonces, todas estas conductas, afortunadamente, también tengo vivencias donde sé que hay docentes que se atreven a romper esta rutina y se atreven a hacer cosas nuevas, y hay trabajos muy, muy, muy buenos que dan precisamente testimonio de que se logran salir. Creo que el programa no nos debe encadenar, no nos debe atar a nuestra forma de trabajo, ¿sí? Tenemos una gran ventaja los que enseñamos o impartimos ciencias. La gran ventaja es que todo lo tenemos alrededor. O sea, no hay que salir, no hay que moverse. Basta con que se observen ustedes, vean sus uñas, vean su piel, escuchen, sientan el aire entrando a sus pulmones, y ahí hay preguntas detonadoras que nos pueden generar mucha investigación en los chicos de secundaria. ¿Qué sucede con sus cambios? ¿Cómo los están viviendo? ¿Por qué? Entender por qué ellos llegan un día muy efusivos, de buenas, alegres, y al rato ya vienen todos tristes, enojados, etcétera. Entonces, la ciencia está a la mano. La ciencia no está allá afuera, está en nosotros, está a nuestro alrededor y está donde la quieran ver. Esa es una ventaja que tenemos también nosotros los que impartimos ciencias, ¿no? Aquí hay un tema que quisiera yo compartir y ojalá no vaya en contra de muchos de ustedes, porque ahora la tecnología nos arrasa, ¿no? Y dice que todo tiene que ser en cuestión herramientas digitales, herramientas tecnológicas. Yo diría que debemos ser cuidadosos porque el humano cada vez se aleja más de ser humano y se acerca más a ser tecnológico, a ser tecnología. Entonces debemos tener mucho cuidado. Primero, no perder de vista que toda la tecnología precisamente nos permite ampliarnos nuestros sentidos, nos permite acotar tiempos, nos permite muchas cosas, pero no debemos dejar nunca ni perder de vista que somos seres biológicos, que necesitamos del ambiente, que necesitamos de otros organismos, que no somos independientes y que lo que hagamos allá o aquí a estas plantas, tarde o temprano nos va a repercutir. Entonces, estos enfoques naturalistas, estos enfoques de la biología, considero, repito, que fácilmente los podemos promover en el aula, sin necesidad de chocar contra lo que diga el programa. Entonces, el docente debe analizar lo que dicen los programas, sí, atenderlos porque creo que es importante, pero no verlos como la barrera que tenemos para poder promover o enseñar la ciencia. Muchas gracias. En esta tercera pregunta, que es precisamente una de las torales, de las sustantivas de este conversatorio, me parece que sí nos gustaría escuchar pues mucho de ustedes y de su experiencia, porque los alcances y retos precisamente ante toda esta problemática que vemos de si se enseña, de si se hace o si lo están haciendo mal, desde cualquier trinchera, porque bueno, hablamos de ambientes de aprendizaje privilegiados, pero también hablamos efectivamente de los que estamos en la sierra y atendiendo más de un grado. ¿Qué hacen? Entonces ahí no puedo hacer ciencia porque tengo 3 grados o porque tengo una unitaria, ¿no? Entonces, ante esa gran diversidad intercultural, ante esa problemática de falta de recursos, donde ni siquiera servicios elementales hay, ¿cuáles son los alcances y retos para poder promover? Porque, ojo, a la entrada de esta conferencia me llamó la atención el nombre de la enseñanza de la ciencia, y recuerdan que estamos transitando precisamente al paradigma del aprendizaje. Te pares de cabeza precisamente y hagas lo que quieras, no deposita y queda en el maestro, sino el paradigma del aprendizaje es qué estoy haciendo y cuál es el alcance y reto para poder
generar aprendizaje de la ciencia en nuestro alumnado. Adelante. Yo creo que sí tendríamos que hablar de dividir. Por un lado, primero presentar como los alcances y por otro lado, creo que sí necesitamos hablar de los retos. Son dos cosas importantes, pero creo que cada una de ellas necesita un espacio de análisis como aparte. Si pensamos en los alcances, yo creo que definitivamente hace un rato el maestro hablaba de ajustarnos a los programas. Yo creo que de pronto una ventaja que tenemos los maestros de cualquier nivel es que podemos hacer como muchos cambios, ¿no? Muchos ajustes. Y yo puedo atender el programa sin necesidad de hacer justo lo que dice el libro de texto, ¿no? Por ejemplo, miren, yo estoy trabajando en esta foto de este lado con mis estudiantes, ahí salimos todos a hacer un trabajo con un acodo. Les enseñé a hacer acodos a los estudiantes, no está en el programa, por supuesto que no, pero sí estaba en el programa revisar la forma de reproducción de las plantas. Entonces, el tema era así como muy científico, no solo había que revisar cómo se reproducen las plantas y entonces salimos, hicimos el recorrido, vimos cómo se reproducía cada una de las plantas y ya para terminar, pues hicimos esto de un acodo que nos permitió ver cómo una planta se puede reproducir con ayuda de una persona, ¿no? Ahorita ya nuestro tulipán, que es eso lo que estamos haciendo el acodo, pues ya está muy grande. En aquella parte de aquel lado tenemos banquitos que elaboramos con materiales reciclados, son botellas de PET, que luego ellos cubren con periódico, técnica de papel maché, y con eso hicimos banquitos. No está en el programa que hagan banquitos, por supuesto que no, y tampoco le vamos a dedicar toda una semana de clase a eso, pero de pronto cuando revisamos la sustentabilidad, el reciclaje y demás, pues este tema como que entra con bastante fuerza, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que podemos ir haciendo que hagan interesante la clase, que recuperen el contenido que se está proponiendo a partir del programa y que nos permita como que ir haciendo más cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, son imágenes de mi canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube, es un canal dedicado exclusivamente a la ciencia. Los estudiantes hacen experimentos, se pueden ver, hay experimentos de verdad que tienen muchísimas visitas, entonces a mí me da mucho gusto porque de pronto hay niños, maestros de primaria, que visitan el canal y nos preguntan, ¿no? Y nos dicen cosas como, me salvaste la vida porque este experimento me ayudó mucho para mi clase de tal, ¿no? Entonces, yo creo que también los estudiantes tenemos, cuando estamos en este proceso de formación, tenemos que ir entendiendo que no se trata solo de aprender, sino que también se trata de ir compartiendo. Lo que hacemos cuando es muy pequeño y no lo compartimos, pues de pronto se va quedando para un grupo muy reducido. Yo, por ejemplo, analizaba mi programa de ciencias el 2012 y a mí me decía que yo hiciera un periódico mural. Yo pienso, ¿hasta dónde me lleva un periódico mural? Es que lo haga yo con mis estudiantes y lo vean con mucha suerte los 500 estudiantes de mi escuela, y eso es con mucha suerte. Pero, ¿qué tal si pongo un canal de YouTube y entonces ponemos el experimento ahí y entonces esto ya lleva 4 o 5 años y tenemos muchas visitas y hay gente que nos apoya? También hay gente que dice cosas feas, ¿verdad? Pero bueno, esas las eliminamos y entonces dejamos solo los buenos comentarios. Y hay cosas que de verdad van nutriendo a mis estudiantes porque ellos van recibiendo retroalimentación y van viendo que esto de verdad va ayudando. Ahí, por ejemplo, hicimos un recorrido, ahí ya salimos a dejar los grillos. Habíamos estado cuidando cada uno un grillo por una semana. Esto nos llevó incluso a que algunos contrataran una nana para su grillo cuando no podían cuidarlo. Pero bueno, ya se hizo hasta negocio ahí. Entonces, en este momento están ellos ya dejando sus grillos y lo que a mí me gustó de esta experiencia es, nunca lo había hecho, lo hice honestamente porque tenía muchos grillos en mi jardín y ya no sabía qué hacer con ellos y en lugar de asesinarlos o dejarlos en otro lado, le llevé a cada estudiante un grillo, lo tuvieron esta semana, aprendieron un montón porque lo que se preguntaban, de pronto me lo preguntaban a mí o a los compañeros y otras cosas las buscaban en internet. Entonces creo que hay muchas cosas que podemos ir rescatando. Creo que los alcances en este sentido pues pueden ser muchos. Ellos han hecho materiales que llevan con sus niños, trabajan reciclado con ellos y hicimos un blog y ahí vamos colocando todos los productos que a ellos se les van ocurriendo de reciclaje y los ponemos a disposición de más gente, de más estudiantes o de maestros de primaria que de pronto pues agradecen como el consejo, ¿no? De qué se puede hacer con algún material de estos.
los recursos digitales también son muy útiles. Esto, por ejemplo, ahí tenemos una conversación de WhatsApp. Los estudiantes estaban preguntando qué pasa, por ejemplo, con su grillo. Es que el mío se murió, decía alguien, el mío cambió de piel, ¿eso es posible? Yo ni siquiera sabía, decían algunos que los grillos cambiaban de piel. Otros los juntaron y de pronto vieron que no siendo carnívoros, un grillo se comía al otro. Y entonces, ¿y qué pasa si yo leí que no era carnívoro? Y bueno, entonces descubren, ya buscando, pobre grillo, ¿verdad? Pero descubren que cuando se sienten atacados o invadidos o de alguna manera amenazados, pues entonces se comen a la competencia. Son cosas de pronto que nos ayudan a experimentar nuevas oportunidades de aprendizaje. Y yo al final de esta experiencia me dio mucho gusto porque mis estudiantes decían, seguro que cuando yo sea maestro lo voy a hacer con mis niños porque se aprende un montón. Y decía otro, si yo no encuentro grillos, por lo menos cucarachas, a lo mejor yo creo que sí consigo para que lo puedan hacer mis niños en el aula. Entonces yo creo que hay muchas cosas que podemos ir haciendo. Obviamente que hay muchos retos. Los retos principales es ir aprendiendo más sobre tecnología, ir actualizándonos. Este plan 2018 para educación normal, pues yo espero que con todas las cosas que se han dicho y con todo lo que puede no funcionar, de alguna manera la propuesta que hemos elaborado a nivel nacional para el trabajo con ciencias, pues pueda ser utilizada de verdad de manera muy interesante por parte de los maestros que trabajan en las escuelas normales. Finalmente lo que queremos es eso, que recuperen la experiencia que ellos que han tenido con estudiantes normalistas y que busquen realmente que los niños de educación primaria puedan encontrarle sentido a lo que van aprendiendo día a día. Muy bien, muchas gracias. Maestra Mari Carmen, ¿cuáles serían desde tu perspectiva estos alcances y retos para promover la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias? Muy bien, bueno, voy a tratar de ser muy breve. Visualizamos dentro de nuestro colectivo, porque tuvimos una discusión para que yo llegara a estas ideas como de tareas pendientes en respecto a la formación inicial. Vemos como con muy buenos ojos que en este momento maestras que son responsables de la formación de educadoras, responsables en esta área de trabajo, en esta área de formación, son maestras que comparten el trabajo en preescolar en este jardín anexo. Entonces, para ellas, dar la cátedra a las alumnas normalistas y tener la sesión con los chicos en el pasillo de la ciencia, pues imagínense el nivel de experiencia que les otorga esta duplicidad de trincheras, ¿no? Ellas tienen la oportunidad de orientar a sus alumnas en lo que el enfoque del programa dice, pero decía hoy una de mis compañeras, pero no solo por lo que dice el texto, porque eso que dice el texto es exactamente lo que está pasando en el aula, y entonces mis alumnas pueden venir al jardín, observar una sesión sobre la observación de las lombrices o sobre la búsqueda de información en el espacio tecnológico. Ir y venir les hace una experiencia muy rica, pero sabemos que no es la condición de todos los espacios ni de todas las escuelas normales, ¿no? Aquí vemos como una oportunidad que se revisen desde las escuelas normales muy bien estos espacios curriculares, a quién se le asigna, a quién se le confiere esa responsabilidad, para que tengan exactamente no solo el conocimiento de lo que dice un texto, sino también de lo que sucede en la práctica de educación básica, ¿sí? Vemos como otra tarea pendiente el enseñar a investigar investigando. No podemos promover la investigación en nuestros alumnos si nosotros no lo sabemos hacer. Creo que ahí hay un vacío, sí, conceptual en el plan y programas, porque se requiere mucha formación al respecto, ¿no? Un espacio curricular me parece insuficiente para que pueda desarrollar un futuro docente, un estudiante normalista, habilidades de investigación educativa para ir a traspolarlo al espacio y darle esas herramientas a sus alumnos. Y por otro lado, nosotras, al construir, hace rato decía Román, presento a la maestra Mari Carmen, coordinadora de un programa
Pues no hay un coordinador como tal, somos un grupo de docentes muy comprometidos que nos pusimos a hacer un poco de diseño curricular en nuestro espacio de trabajo, a seleccionar contenidos, y el mayor reto al que nos enfrentamos fue a la hora de programar el desarrollo de habilidades tecnológicas. Si bien no son las únicas, no son exclusivas e indispensables, si vamos a hacer uso de recursos tecnológicos, ¿cómo les vamos a enseñar a los niños? ¿Por cuál empiezo? ¿No? Empezamos con los dispositivos, empezamos con la computadora, con los buscadores, con aplicaciones. ¿Qué les enseño? ¿Cómo se los planteo? Esto no aparece en la malla curricular. Esto no existe. Y es algo que hay que ver con lupa y con mucho interés porque se requiere trabajar en las escuelas. Y bueno, les decía, hemos hecho mucho trabajo curricular, se requiere también mucha formación al respecto, ¿no? Hay que saber hacer diseño curricular. ¿Qué le voy a ofrecer a los niños? ¿Cómo voy a dosificar los contenidos? Si es por unidades, si es por ciclo escolar, ¿cómo lo ofrecemos? Para ofrecerle el método científico como una forma y una actitud ante el mundo que nos rodea y que después, ya apropiado, ellos lo hagan parte de su vida, ¿no? Yo sí cité y dije que trabajo en este momento en un espacio de mucho privilegio porque contamos con recursos envidiables, pero no es necesario estar en un espacio así para poder hacer este trabajo. Yo también trabajé en un contexto rural y este mismo trabajo se hacía. No teníamos un aula tecnológica, pero nos íbamos a la biblioteca del pueblo a buscar la información. O sea, manera de hacer las cosas cuando tienes ganas y la visión y la sensibilidad, creo que la hay. Y hacer esto desde la formación básica, desde trabajar esto desde los chicos preescolares, creo que es en donde tendrían que centrar los esfuerzos las políticas educativas, porque sí les impacta y el enfoque de los planes y programas vigentes es este. Eso nosotros no lo inventamos, eso está inmerso en el enfoque del programa de educación preescolar. Solo le estamos buscando una alternativa, una salida y se lo apropian, tan se lo apropian que a veces me da mucho gusto encontrarme exalumnos, ahora alumnos de primaria, y sacan de su mochila su diario que trabajaban desde el preescolar y me dicen, ahora investigué sobre los peces. ¿Qué crees? Fui al acuario y descubrí tal animal y mira todo lo que he encontrado de información. No es una materia, ya nadie los coordina, ellos saben buscar respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos contigo, Óscar. Parece que faltaría así como que la palabra también retos y tensiones, ¿no? Porque de repente falta, tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me fue con esto, no? Sí, gracias. Bien, desde mi experiencia también considero que la formación en las escuelas normales en ese sentido ha atendido esta situación. Yo tengo grandes experiencias como asesor de séptimo y octavo, donde los chicos elaboran sus propuestas didácticas, sus propuestas de intervención, y la verdad es que el distintivo de estas propuestas es que son innovadoras, son creativas, rompen con la metodología tradicional. Entonces yo sí le apuesto mucho a la formación de los chicos normalistas. Definitivamente entiendo que lo que necesitan es esa motivación para que ellos puedan precisamente romper esquemas, romper paradigmas e iniciar nuevos, ¿no? Emprender otras actitudes. En ese sentido no me preocupa mucho, sí me preocupa más cuando las convocatorias salían abiertas y dicen pues no, se pueden entrar, no sé, licenciados en matemáticas, licenciados en derecho, eso sí me preocupa un poco. Yo soy, y como lo comentaron al inicio, yo soy biólogo de formación inicial. Sin embargo, por mi experiencia ya en la docencia, reconozco que el formarse como docente precisamente nos prepara para atender los grupos de chicos con los que vamos a trabajar. Entonces, tampoco me opongo a que haya en un momento dado docentes con un perfil distinto a la normal, pero sí confío y creo que los normalistas se están preparando para ello. Y por otro lado veo la opción del nuevo modelo educativo, ¿no? El nuevo modelo educativo para la educación básica 2018
Creo que es un gran reto, pero a su vez una gran oportunidad. Quienes han tenido la oportunidad de revisar este modelo, ver el contenido, ver la propuesta, las estrategias metodológicas que se proponen, desde mi opinión, van bien orientadas. Aquí el riesgo que corremos es que no se cambie las estrategias o la metodología en el aula. Recordemos que los docentes que ya tienen muchos años de servicio, no generalizo tampoco, pero muchos de ellos son dados a trasladar los viejos conocimientos a lo nuevo y siguen con la misma libreta y dicen, el programa es lo mismo, nada más nos cambiaron algunas palabras, nos cambiaron algunas ideas, cuando esto tiene una visión totalmente distinta. Quienes lo hayan revisado, repito, trae una visión integradora, trae una visión precisamente de un cambio de paradigma en la enseñanza de la educación que, si lo entendemos, nos da la oportunidad de mejorar la forma de trabajo en el aula. Entonces, yo con esto cerraría, ¿no?, dos grandes oportunidades. Los normalistas deben seguirse preparando en este terreno, en este camino, haciendo sus propuestas didácticas innovadoras, creativas, pertinentes para los grupos y tomar el nuevo modelo educativo como un reto para un cambio en las estrategias de enseñanza. Sí, muy atinado. Fíjese que una de las grandes preocupaciones cuando vamos a supervisar prácticas, porque hacia allá va la pregunta que estamos dirigiendo en este momento, ¿cuál es el papel en la formación de la ciencia, de la enseñanza y del aprendizaje de la ciencia con nuestro estudiantado? ¿Y saben qué? Cuando hemos ido a revisar esos cuadernillos de práctica que algunos docentes autorizan, firman y ponen no sé cuántas cosas para que vayan, y uno va y ya que está en la escuela, porque además es un discurso contrariado. El doctor Malpica decía, ¿qué responsabilidad tienes tú de firmar y autorizar? ¿Dónde está la responsabilidad y la creatividad de que el alumnado haga sus propias estrategias? Bueno, pero entonces con el visto bueno y la mano de Dios que ya va firmada, llegan allá y empezamos a revisar y tú dices, ¿y esto te autorizaron para trabajar ciencia? O sea, ni el enfoque ni la metodología. Y entonces tú dices, bueno, ¿de qué se trata? Es decir, yo quisiera que ahora en tuvieran ustedes la palabra y pudieran comentar también qué está sucediendo y pudieran platicar con estos expertos su experiencia. Quisiera dejar el micrófono para unas 2, 3 participaciones con ustedes y pudieran decir esto, ¿qué está sucediendo con la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia? Porque puede ser que nos quedemos nada más con la palabrería y un discurso distinto. ¿Quién quisiera hacerle una pregunta a ellos, conversar, platicar algo sobre esto que está sucediendo? Es tiempo para ustedes. Por favor. Adelante.
La enseñanza de la ciencia, pues es fácil, ¿no? Pues ese es el trabajo, el desarrollo que tiene un profesor, un docente en el aula. Y válgase desde inicial hasta nivel superior. Pero nosotros platicando, llegamos a un acuerdo, y yo lo voy a hacer, es brevemente, invitarlos a participar y actualizarnos, porque la mayor parte de nosotros, los mexicanos y veracruzanos, porque estoy en Veracruz, piso territorio veracruzano, tenemos la capacidad, tenemos la preparación. No necesitamos ir y seguir estudiando más. Simplemente así suave, introducirnos, actualizarnos, participar y establecer 3 cosas que es importante. Una buena comunicación, la convivencia y formular los criterios de la necesidad que tiene nuestro Veracruz para poder participar, involucrarnos en la nueva reforma educativa, que no es del otro mundo. Aquí está y eso es todo. La transformación y participar, y con eso haremos una buena metodología y participar de manera científica, que ya lo traemos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El biólogo Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Nada más saludo al panel y bueno, muchas gracias por todas sus contribuciones. La maestra María del Carmen hablaba de la formación profesional de los responsables de estas áreas. Ese es un tema muy importante y va directamente al propósito de este foro. ¿Qué sugerirían para formar mejor a los futuros docentes en estas áreas? ¿Qué les surge desde la parte metodológica, desde la parte conceptual, qué sugerirían? ¿Qué concretamente? Híjole, me van a quemar en leña verde con esa pregunta. Lo hacemos. Bueno, hemos discutido bastante al respecto, ¿no? Y de entrada, perdón por lo que voy a decir, pero creemos que la sensibilidad de un maestro que ha trabajado en educación básica es fundamental, ¿no? Cuando tú estás enseñando a enseñar a los normalistas matemáticas, español, naturales, sociales, lo que se les ocurra, educación física, no sé, se me vienen esos a la mente. Qué distinta es una clase de quien ha trabajado frente a grupo de niños de educación básica a un maestro que da la clase desde lo que dice el texto. Perdón, lo tenía que decir, me lo preguntaron, ¿no? No demerito el trabajo de quien no ha tenido esa oportunidad, pero creo que esa oportunidad de hacer laboratorio de docencia con niños es fundamental, es básica. Y tampoco voy a descartar las áreas de formación inicial, ¿no? Nos decía el doctor, soy biólogo de formación inicial. Aquí en la escuela normal los niños tienen inquietudes sobre un tema y a mí como educadora ya me agotaron, ¿no? ¿Qué más les digo? ¿Qué más propongo? ¿Qué más hacemos? ¿Por dónde los llevo? Voy corriendo al área de sustentabilidad de la escuela a platicar con 2 o 3 compañeros que de formación inicial son biólogos y nos dicen, me encanta trabajar con el jardín porque parece que están formando biólogos en potencia, ¿no? Son científicos en potencia estos chicos porque exploran, quieren saber todo del entorno y ustedes los dejan y les dan chance y los llevan a más y a más y a más. Esa sería mi respuesta. Gracias. ¿Alguien más quiere contribuir? Sí, coincido con la maestra. Definitivamente el perfil que tenemos, ¿no? El perfil de preparación inicial es definitivo. Pues sí, yo como biólogo y ahorita hablando de ciencia, pues les diría, es lo más bonito que me puedo encontrar, un grupo donde yo pueda compartir con ellos, pues todo, desde cómo hacer ciencia, no sé, alguna investigación, proyecto, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues lo mismo va a opinar el que es historiador, lo mismo va a opinar el que es matemático, el que es de lenguaje. Entonces ahí tenemos una situación de perfil, ¿no? Creo que lo que no hemos, bueno, por lo menos en la Suárez Trujillo, en la normal donde yo trabajé o trabajo, ahí está mi plaza, no logramos acomodar por perfiles los intereses de los alumnos normalistas. Es decir,
si van a hacer propuestas didácticas que tengan que ver con ciencias, ejemplo, biología, química, física, que fuera precisamente un docente con ese perfil quien atendiera esas propuestas, y que si era de matemáticas, pues que los atienda un matemático. Sería lo ideal. Sin embargo, sí se complica mucho por las cargas horarias y todo lo que tenemos. Pero creo que por ahí está, ¿no? Nosotros, me considero, ya lo dije hace un rato, un apasionado, así como soy apasionado también de la educación, lo soy de las ciencias. Entonces, trabajar con un grupo cuando hay interés, cuando hay inquietud, cuando hay curiosidad por la ciencia, es lo más bonito que le puede uno tocar. Pero pues sí, va a tener que coincidir, ¿no?, la otra persona con uno en ese trabajo. Gracias. Adelante, doctora. Yo creo que una cuestión importante cuando hablamos de qué urge, que era la pregunta, qué es lo que urge más en los estudiantes que se están formando como licenciados en educación primaria, en educación preescolar, en educación secundaria, yo creo que tendríamos que ponernos a pensar en cosas realmente interesantes. Cuando empezamos a cuestionarnos qué es lo que necesita, qué es lo que más necesita saber un estudiante, para muchos la respuesta es necesita saber lo que va a enseñar. Y creo que eso es importante. Un docente debe saber lo que va a enseñar, pero además de lo que va a enseñar, debe también saber cómo lo va a enseñar y debe también saber por qué lo va a enseñar. Entonces, si vamos dividiendo esas cuestiones y solo pensamos que enseñándole ciencia al estudiante normalista vamos a conseguir que él mejore lo que está haciendo allá, que era el primer enfoque que se tenía, muchos de los programas 2012, por ejemplo, estaban previstos así, estaban pensados en que el estudiante supiera mucho de ciencia, porque sabiendo de ciencia pues iba a poder enseñar a los niños. Entonces creemos que eso no debe ser así. Lo más importante no es solo saber el contenido disciplinar, también necesitamos el manejo metodológico, pero también necesitamos algunas cuestiones que tienen que ver con el aspecto psicológico, es decir, en qué momento es apto para que yo trabaje con los niños experimentación de este tipo y de aquel tipo, y cuándo yo puedo plantear el experimento al inicio de la clase y cuándo lo puedo plantear como para desarrollar el tema y cuándo a lo mejor el experimento va al final de la clase, ¿no? Que son distintos momentos del experimento con una función totalmente distinta. Yo pongo un experimento al inicio y lo que quiero es generar hipótesis, es que expliquen por qué. Si lo pongo siempre al final de la clase, que es lo que hacen muchos profesores de educación primaria, es ya lo expliqué yo, ahora ve que lo que yo dije es cierto, o sea, comprueba que lo que yo dije tenía toda la razón. También es importante reconocer, pensando que la experimentación es una de nuestras estrategias fundamentales, tendríamos que pensar, por ejemplo, que no importa que se equivoque con el experimento. Muchas veces el niño se priva y el estudiante normalista también va a la primaria, hace un experimento y dice, es que no me salió. Yo recuerdo mucho una de mis estudiantes que fue e hizo, no sé si han visto esto del globo, yo creo que sí, que te frotas y luego tratas de levantar papelitos y ese día no le salió. Entonces estaba así como desesperada y dijo que yo no sabía qué hacer con los niños porque les quedé mal, o sea, ese es su asunto, ¿no? Les quedé mal. Entonces de pronto también eso, el error en la experimentación también es un recurso. ¿Cómo lo rescato? ¿Cómo ellos explican por qué no salió? ¿Por qué no salió? Lo que se esperaba era esto y ¿por qué no salió como yo lo esperaba? Entonces yo creo que lo fundamental es pensarlo así, buscar que tengan manejo metodológico, manejo didáctico y por supuesto también que tengan el manejo disciplinar del contenido. Creo que pensando en este asunto de dos cosas ya estamos ganando mucho, pero si además el estudiante reconoce la organización curricular, el enfoque de la asignatura, los propósitos que ésta tiene y lo que se quiere lograr en cada grado escolar, pues yo creo que ya completamos todo el esquema de lo que queremos de un profesor de educación básica. Muchas gracias. Quiero comentarles que esto, no sé si esto quedó resuelto, ¿sí? Adelante, por favor. Es que si no, no se graba, no se escucha. Lo digo desde el punto de vista de un estudiante. Sé que hay academias dentro de la institución que te dicen, esto es lo que se va a ver en el semestre y así se va a trabajar, pero también venimos de una educación tradicionalista. ¿Esto qué quiere decir? Te voy a evaluar con exposiciones, dame un texto reflexivo, al día siguiente vas a exponer igual, y muchos cursos han ido como de una manera expositiva. Entonces, ¿cómo se fomenta mediante esto un aprendizaje de exploración mediante los sentidos? Estoy en la licenciatura de preescolar y entonces, ¿cómo yo mediante una exposición de determinado tema voy a fomentar en los niños
que investiguen, que aprendan, que sean observativos y a mí me están enseñando nada más a exponer. Para ir cerrando, cuando el doctor Oscar comentaba esto, me llamó mucho la atención porque me trasladó a mi formación en matemáticas y yo recuerdo que era a los que más odiaba, porque entonces no me motivaban a aprender matemáticas. Eran matemáticos, pero curiosamente no sabían enseñar matemáticas. Y entonces yo dije, yo no quiero eso. Y puede pasar esto con ciencias. Estamos en la didáctica de las ciencias, pero quieren que lea, exponga el texto y socialice, y no juego a hacer la ciencia, ¿no? Yo insisto, este es un esfuerzo que solamente implica abrir boca. Estamos apenas empezando este foro de ciencia. Quiero felicitar al cuerpo académico de políticas públicas y evaluación que se dio a esta tarea. Voy a ir cerrando esta actividad del conversatorio porque tenemos ahora unas mesas de trabajo donde los invito a que se incorporen en estas cuatro salas, en el primer piso de este edificio que está posterior, que está atrás de esta. Pero no antes de agradecerle a nuestros panelistas, quiero leer, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana enriquece Repsamen a través del Cuerpo Académico, Políticas Públicas y Evaluación Educativa, otorga la presente constancia, en este caso a Carolina Colunga Jiménez, por haber participado en el conversatorio Formación Inicial y Enseñanza de las Ciencias en el marco de este primer foro. Entonces, agradezco infinitamente y a nombre de la escuela le hago entrega, maestra. Sí. Muchas gracias. Un placer. De la misma manera, para el doctor Oscar Manuel Ceballos Lozano, nos hizo favor de acompañarnos. Muchas gracias, bienvenido. Que no sea esta la única ocasión. Y a la maestra Mari Carmen Martínez Silva, muchas gracias, siempre un placer. Muchas gracias. Agradezco su atención y bueno, los invito por favor, si nos tomamos aquí una foto para ellos. Muchas gracias. Got the club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club